Meramente política, y la pregunta es si el tema de la inseguridad otra vez se ha instalado a tal punto que hay una falta de decisión política respecto a los casos del carnicero, los casos del médico que termina matando a un delincuente. ¿Qué está pasando hoy con el gobierno, con la presencia del Estado en materia de la inseguridad? A ver. Bueno, hay una situación muy compleja, no es un suceso, es un proceso. Si pudiéramos poner un termómetro y medir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, da 39 grados de fiebre para mí. Son alarmas que se están encendiendo, está muy mal. La policía también está mal. Fíjate que el último aumento de sueldo que tuvo la policía fue el mes pasado, fueron 1.400 pesos, un tanque de nafta y una cena para 2 personas. A un efector que es la seguridad pública, que está en la primera línea de contacto con la mafia organizada, el delito, el crimen. Bueno, un mensaje muy difícil, el presidente metiéndose por la ventana en una situación donde debe resolver la justicia y donde evidentemente una persona tomó una decisión de ponerse un arma a la cintura, subirse en una moto, llegar hasta una carnicería, disparar adentro de la carnicería, llevarse la recaudación y huir. ¿Dónde estuvo el Estado en todo ese momento? Entonces, estamos en una situación difícil. No hay que desatenderla, estamos para colaborar y trabajar, porque si no tenés seguridad, no tenés nada. Ahora, hay una falta de respuesta de la dirigencia política también, porque vos recién te preguntabas dónde está el Estado, pero acá podés echarle tanto la culpa al oficialismo como a los diferentes puntos de la oposición. ¿Dónde está la política argentina respecto a la inseguridad que en los últimos años no ha hecho más que aumentar? Bueno. Digo, ¿en qué estamos fallando? A ver, Alejandro. Yo creo, primero hay una realidad social, se aumenta progresivamente año tras año la cantidad de gente que sale completamente de todo circuito porque pierde trabajo, no tiene acceso ni a educación, nada. Hay 1 millón de niní, de chicos que no tienen ningún futuro. Perdón, pero en Argentina hay 20 millones de pobres, no hay 20 millones de delincuentes. Pero pará, yo creo que eso es lo que da un caldo de cultivo muchas veces para que venga un vivo después y capte a algún joven, ¿no es cierto?, que no tiene ningún tipo de futuro. Pero después hay un triángulo de impunidad que yo creo que nadie está dispuesto a atacar de los políticos tradicionales. Acá tenemos un problema, la policía es parte de las mafias. Nosotros tenemos que discutir un poquito todo ese tema. Acá, mientras no tomemos ese tema, acá, por ejemplo, un desarmadero, yo siempre pongo un ejemplo que es burdo. Todo el vecindario sabe dónde desarman el auto, lo único que no lo sabe es la policía. Donde hay trata de personas, todo el mundo sabe dónde está el lugar donde se ejercen este tipo de actividades, lo único que no lo sabe es la policía. Acá han saltado casos donde la coima... Ahora, ¿cómo se hace para cambiar esta policía, que es la policía del gatillo fácil? Hoy se cumplen 10 años de Julio López. Ya vamos a estar hablando de eso. Ahora, ¿cómo se hace para cambiar esto? Hay que ir a reformas de fondo para mí. Y si no se tiene voluntad, acá no se elige el comisario por la gente. O sea, acá hay que depurar parte del aparato de esa policía y hay que tener la voluntad de sacarlo. Tenemos después el problema de la justicia, que muchas veces se asocia y es parte también de alguna forma con esto. Nunca se avanza en democratizar la justicia, en elegir los jueces, los fiscales. O sea, y después tenés también un aparato de política tradicional que muchas veces tiene connivencia con algunos de los delitos duros de la droga, etcétera. Ahora, los políticos tradicionales no tocan esto porque es desmantelar algo que después permite financiamiento, en muchos casos, de la propia política. Entonces, nosotros tenemos un problema. La estructura está preparada no para terminar con la inseguridad, sino para generar cada vez más pobres y para que este aparato mafioso sea mientras controle ello, tenga ese aparato mafioso, el control, vamos a tener cada vez más problemas, pero nadie se anima a tocar esto. A ver, Miguel. Yo quiero coincidir con lo que dice aquí el amigo Gar, que para mí objetivamente es un tema muchísimo más complejo que lo que estamos viendo hoy en superficie. Hoy estamos viendo la punta del iceberg. Evidentemente acá ha habido un desarrollo en la última década, en el cual Argentina ha pasado a ser de un país de tránsito a un país de producción y consumo del tema de la droga. Yo creo que lo que ha venido a generar una complicación y un agravamiento de las situaciones de inseguridad tiene que ver con los números que andan dando vuelta, que por supuesto no tienen nada que ver con los de 15 o 20 años Miguel, atrás. pero hay un tema, de la reacción social. Por supuesto. Acá la gente ya no solamente está preocupada porque vengan a afanarle, sino que también está preocupada por decir, ¿me tengo que armar? ¿No me tengo que armar? Por supuesto. ¿Tengo que matar o no tengo que matar a un delincuente? Y esto está pasando. Sí, es una escala más del nivel de inseguridad. Absolutamente. Pero lo que digo es, no olvidemos
la gravedad sobre la que estamos parados, sobre ese caldo de cultivo de una situación en la cual el Estado miró para otro lado, fue cómplice para que esto se desarrollara con la envergadura que se desarrolló. Digo, los montos de los bolsos que andan dando vueltas, o que aparecen dragonizados, o que aparecen en cualquiera de las bóvedas, tienen que ver con que la droga entró en la política y en la seguridad en la Argentina. A partir de esa situación, la reacción de la sociedad obviamente tiene que ver con un poco algo que se ha ido generalizando de manera, yo diría, preocupante en el discurso social, que es, si el Estado está ausente, me defiendo yo y hago la política de justicia a mano propia. Lamentablemente, este es un retroceso a 100 o 200 años atrás en la sociedad, en la sociedad mundial. Esto, Cristian? Primero que no es justicia matar a una persona después de un robo. Obvio. Acá Coincido. hay asesinatos que Sí, se están claro. cometiendo y que se están protegiendo con un discurso que naturaliza que hacer algo que está a la derecha de la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, es si me robás, te mato. Sí, claro. Eso es lo que se está naturalizando. Y es una barbaridad. Suscribo. Se está dando un discurso que favorece el linchamiento generalizado, voy a decir donde algo. hemos tenido muchos casos en estos días de ante sospechas, acciones de linchamiento. Pero señor. en esa fase, ayer estuvo Carolina Píparo acá con nosotros. Claro. Fue un testimonio realmente muy fuerte. A Carolina Y Píparo, duro. para quien no recuerde, cómo no, fue la la del mujer banco, que le hicieron una salidera bancaria, le terminaron disparando, ella estaba embarazada y asesinaron a su bebé. Ella casi estuvo ahí de perder la vida también. Así es. Ayer Carolina planteaba algo que es muy cierto, digo, que es la poca asistencia a las víctimas por parte del Estado. Y planteaba esta teoría, que no es una teoría, es un hecho, digo, que un delincuente delinque y automáticamente el Estado ya tiene dispuesto el abogado y hasta a veces conoce más de leyes que la propia víctima y que ella desconoce. ¿Dónde está el asistencialismo? Pero son también? dos cosas distintas. A A ver. ver, que haya defensores de oficio para el que no se puede pagar un abogado particular es una cuestión elemental. No se le puede negar a Ni nadie. siquiera el Estado responde Pero a a eso. nadie. Uno puede entender quien sufre una situación muy grave, etcétera. Pero desde ese lugar no se puede decir que no se puede darle un abogado a quien hace un hecho, porque sería volver a la época de las cavernas, donde solo los ricos, los que tienen abogado y los otros no. Entonces no podemos hacer entrar criterios donde se está naturalizando, insisto, un discurso donde la sociedad son unos y se está incluyendo en lo que en derecho penal es el derecho penal de autor, donde ciertas personas, por ser lo que son, se las considera y se las juzga y no se discute los hechos. Acá hubo asesinatos que incluso se usa el garantismo para decir que tienen que estar libres quienes asesinaron. Correcto, hasta que le prueben si no tienen peligro de fuga, A ver, Ramiro. tiene que estar. Pero insisto, y donde no se atacan las causas de fondo, Alejandro tiene razón, yo lo he denunciado mientras estaba como diputado en la provincia de Buenos Aires una y otra vez de cómo la bonaerense organizaba y organiza el gran delito en la provincia. La gobernadora Vidal pactó con un sector de la bonaerense contra otro sector de la bonaerense, un sector de la mafia contra otro sector de la mafia, y esa es la discusión que hay hoy. Pero en Argentina, como lo prueba el descabezamiento de la cúpula de la Policía de Santa Fe, de Córdoba, de Tucumán, de un montón de departamentales de la bonaerense, todo el gran delito está manejado por las propias policías. Entonces, Total acuerdo. no atacar eso es mirar para otro lado. Tremendo. Nicolás, Sí. hoy la víctima no existe en el proceso penal. Eso es una verdad. Hoy el proceso penal arranca, hay una persona detenida, lo llama el fiscal y le dice, mire, no vamos a continuar hasta que usted no ponga un abogado. Tiene 24 horas para poner uno particular y si no el Estado le va a dar uno. ¿Y sabe dónde está la víctima? La víctima está velando a su familiar muerto, tratando de arreglar su domicilio si fue intrusado, porque hay personas que caminaron dentro de su hogar. Bueno, el único diputado nacional que propuso una ley nacional de víctimas, que la tienen 2 países en el mundo, solamente una ley nacional de víctimas, se llama Sergio Massa. Nosotros cambiamos el paradigma, hicimos 2 códigos, un código penal y un código procesal penal. En el código penal, que es el que marca la temperatura de lo prohibido y lo permitido, desde el artículo 1 de ese código está contemplada la víctima. 1 de cada 3 artículos de ese código defienden a la víctima. Nosotros claramente volteamos el código de Zaffaroni. Nos paramos en la calle con 4 millones de firmas, ¿sabes de quién? De todas estas asociaciones de víctimas y de la gente, porque se hacía un código en el cual no solo los delincuentes no iban a ir presos, sino también la mayoría de la política tenía un salvoconducto para salir.
Nosotros creemos que debe estar prohibido el delito de corrupción, pero también quien comete un delito debe ir a la cárcel y la víctima tiene que ser parte. No hay que regalarle derechos, es parte, lisa y llana, igual que el fiscal, igual que el imputado, puede apelar, debe ser notificada, tiene que estar en el juicio oral, no se tiene que enterar que el violador salió a la calle porque se lo encontró en la verdulería porque le dieron 10 años y cumplió 3. Vayamos al principio de cumplimiento integral de la pena. Eso está en el Código de Massa. ¿Sabes cuál es el problema? No, ¿sabes cuál es el problema? Mira, venimos discutiendo hace 15 o 20 años lo mismo y siempre es a ver si en el Código Penal ponemos un poquito más, un poquito menos y no se soluciona el problema. Yo creo que no se quiere por parte de los políticos tradicionales tomar el toro por las astas. Primero, no se puede despachar el problema social porque es un hecho de la realidad. O sea, si vos, vuelvo a insistir, o sea, si cada vez hay más jóvenes que no tienen acceso a trabajo, que no tienen acceso a educación, que viven hacinados porque no tienen vivienda, que hay que ponerse, porque claro, uno habla siempre desde otro lugar, pero hay que ponerse en ese lugar y ver que eso es caldo de cultivo. Un pibe en una esquina que no tiene ninguna condición de vida, viene un vivo que sí la tiene y le ofrece lo que no le ofrece la sociedad, lo que no le ofrece el Estado, lo que no ofrece nada, y es carne de cañón. Pero después, el pibe, ¿dónde mete? ¿Dónde mete el auto que roba? ¿Dónde mete? Porque no tiene acceso a meterlo. ¿Dónde ese pibe que no tiene trabajo, educación, dónde va a meter el auto? A un desarmadero. ¿Quién regentea el desarmadero? Lo más probable es la policía. Entonces, y después que está entongada con el juez y que por esa vía termina todo, ¿no es cierto?, permanentemente victimizando a los que también son víctimas. Entonces yo creo que hay que tomar el toro por las astas. Acá no se trata de la cantidad de reformas que ha habido al Código Penal sin solucionar absolutamente nada. O sea, porque no se quiere tomar el toro. Se habla intentando hacer populismo, pero no se toca. Se va a reformar. Acá hay que depurar completamente el aparato policial, que es la mafia. Acá no tenemos la mafia a la italiana, porque ese rol lo ha jugado la policía. ¿La vamos a desmantelar o no? Se va a tratar siempre de pactar con unos contra otros, pero para que la cosa siga. Ese es el problema. ¿La justicia se va a democratizar realmente? ¿Vamos a seguir teniendo los mismos jueces que han permitido que todo esto se dé durante todos estos años? ¿Se va a hacer juicio por jurado? ¿Se va a realmente a elegir jueces y fiscales? ¿Se va a elegir el comisario? O sea, hay medidas que nadie se anima a tomar y que son las medidas que permitirían cambiar un poco la lógica. Y por supuesto, después discutir con claridad cómo hacemos para hacer un shock, para sacar a todos esos pibes de la situación de marginalidad completa, porque si no, seguimos hablando de como si fuera un problema de Código Penal, cuando hay un problema social y hay un problema de las instituciones que supuestamente tienen que combatir el delito, que son los que lo regentean. Y ese es el problema. Se habla de la droga. ¿Por qué no discutimos entonces? Porque hay una salida concreta. ¿Por qué no legalizamos? Para evitar que las mafias sigan controlando ese negocio. Pero no, eso no. Ahí se habla de una doble moral. Pero después se permite, por la vía de la clandestinidad, que los únicos que manejen ese negocio son precisamente las mafias. En Uruguay se hizo un pequeño avance. ¿Por qué no discutimos esas cosas? Porque nadie quiere discutir. Porque después, cuando se viene y se abren las cuentas de cómo se financian algunos de los sectores de la política, siempre sabemos que de esta está la sospecha de si alguno de esos negocios negros lo termina financiando. Entonces hablemos con claridad. La política tradicional, que es la que viene gobernando, alternándose desde que volvió la democracia, es responsable de todo esto porque nunca quiso atacar realmente de fondo la problemática, porque no tiene propuestas. Entonces tira el fulbito, más pena, menos esto. Ahora es el tema de la víctima. No, el problema social tremendo y el problema estructural de estas instituciones que están corrompidas y podridas es el problema de fondo. Entonces discutámoslo con claridad. No va a cambiar nada. Si no hay reformas de fondo, no cambia nada. Mientras tanto, hay gente que sigue muriendo o hay gente que sigue pensando tomar revancha ante un delincuente. Necesito hacer una pausa. De verdad que está súper interesante este debate porque la seguridad y la inseguridad es tema de todo. Lo charlamos en casa, vos que estás preparando la cena en este momento, que estás ahí con tu familia. Son temas que se discuten permanentemente y donde no hay respuestas y donde lamentablemente acá en la Argentina no cambia absolutamente nada, sino que empeora. Hacemos una pequeña